Tema 4.3. Propiedades atómicas. Dentro de este quinceavo y último video vamos a descubrir lo que vienen siendo propiedades que son definidas en base al átomo en cuestión y es un complemento a las propiedades físicas que varían en función de la tabla periódica que estudiamos en el tema 1.4. Estas propiedades atómicas difieren y hacen especial a cada uno de los elementos que existe y que se tiene en registro y nos permite conocer más del mismo sin necesidad de estudiarlo a fondo. La primera propiedad importante que tenemos que saber sobre un átomo es el número atómico. Es uno de los elementos más fundamentales y nos indica el número de protones que hay en el núcleo del átomo. Este número se representa con la letra Z. Este número indica la cantidad de protones en el núcleo, como menciono. Todos los átomos con un mismo número de protones pertenecen al mismo elemento y tienen las mismas propiedades químicas. Por ejemplo, si tienen un solo protón, se trata de un átomo de hidrógeno. Existe, como ya lo hemos visto, diferente tipo de isótopos e isómeros que le permiten a un elemento tener un mismo número atómico, pero tener un número másico diferente con el cual se diferencia de el otro elemento normal. En la parte izquierda de la ilustración podemos ver una representación de números básicos como el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones, el número atómico que se representa con la letra Z y representa el número de protones en el núcleo, y la corteza eléctrica en carga que se representa con la letra Q y que suma, resta más bien el número de protones menos el de electrones. El número másico también es uno de los números más importantes y que nos permite reconocer las propiedades de un elemento. El número másico se representa, como lo mencioné en la lámina anterior, con la letra A. Hace referencia a la suma de protones y neutrones que contiene el elemento en su núcleo. Los isótopos son dos átomos con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Estos isótopos de un mismo elemento tienen propiedades químicas y físicas muy parecidas entre sí. La masa atómica. En química llamamos a este número tan importante masa atómica a la masa de un átomo, la cual se compone del total de masa de protones y neutrones. En cualquier tabla química o en muchas de las tablas periódicas químicas, podemos ver que el número de la masa atómica se encuentra casi siempre a la parte superior derecha del elemento y representa una función muy especial, ya que con ella se hacen muchos cálculos, ya sea de fórmulas moleculares, empíricas, fórmulas para saber enlaces, para hacer balanceos, reducción, oxidación. Para hacer todo tipo de cuestiones químicas se ocupa saber cuál es la masa atómica del elemento. La masa atómica es diferente al peso atómico, a la masa atómica relativa, al número atómico, al número másico que ya estudiamos o al número de masa. La carga eléctrica, también otra de las características muy importantes. En el núcleo sabemos que se encuentran muy firmemente unidos los protones y los neutrones. Los protones, como sabemos, tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Alrededor del núcleo se encuentran las órbitas donde se encuentran girando sobre ellos los electrones negativos. Ambas son cargas iguales, pero en sentido contrario. El electrón es la partícula elemental que lleva la menor carga eléctrica negativa que se puede aislar. Esta carga eléctrica se mide en coulombs y equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Para determinar la carga se utiliza la letra Q y para su unidad la letra C. Ejemplo, carga es igual a 5 coulombs. En la parte derecha de la lámina podemos ver el tipo de partícula, ya sea protón, neutrón y electrón, su masa aproximada, que en caso del protón y el neutrón es igual, y en caso del electrón es mucho más pequeña,
Y la carga eléctrica, que como podemos ver la del protón y la del neutrón, perdón, la del protón y la del electrón es exactamente igual, pero en sentido contrario. 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. El carácter metálico también es una de las propiedades físicas que varían y es necesario estudiarla. Tiene una función muy útil en cuestión de algunos cálculos y es necesario. Y la facilidad que tiene un átomo para oxidarse y aumentar su número de oxidación, cuestión que es muy necesaria para los balances redox. En el grupo carácter metálico aumenta al aumentar el número atómico. Los electrones están más separados del núcleo, por lo que son cedidos con mayor facilidad. En un periodo, al revés, al disminuir el tamaño del átomo, el átomo se contrae. Los electrones son atraídos con mayor fuerza y el carácter metálico disminuye. El número de oxidación. Este es uno de los elementos más importantes para el tema de balanceo por oxidación y reducción y es importante que se conozca. El número de oxidación, como una definición básica, es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma parte de un compuesto determinado. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos. Y será negativo cuando el átomo gana electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos, es decir, se convierte o en un anión o en un catión. El número de oxidación se escribe con números romanos, ya sea más 1, más 2, más 3, más 4, o menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, etc. Pero la mayor parte de las veces se escribe con estos números romanos. En ocasiones la química moderna permite hacerlo con números arábigos, por lo cual esa cuestión de interpretación. En los iones monoatómicos, la carga eléctrica coincide con el número de oxidación. Cuando nos refiramos al número de oxidación, el signo más o menos lo escribiremos a la izquierda del número, como en los números enteros. Por otra parte, la carga de los iones, o número de carga, se debe escribir con el signo a la derecha del signo del dígito. Ca2 más es el ion calcio 2 más y ion carbonato 2 menos es CO3 2. La valencia, que es también muy importante para la cuestión de la formación de moléculas y enlaces químicos, es el número de electrones que un átomo de un elemento químico determinado posee en el último nivel de energía. Otra forma de interpretar esta valencia es como el número de electrones que un átomo de un determinado elemento químico debe ceder o aceptar para completar su último nivel de energía. Estos electrones son de especial relevancia, pues son responsables de la formación de los enlaces químicos, por ejemplo, los enlaces covalentes. Covalente significa compartir valencia. Son estos electrones los que intervienen en todas las reacciones químicas. Y pues prácticamente se determina muy bien en el diagrama puesto en la parte derecha, ya que vemos al átomo del cobre con 29 electrones compuestos a través de 3 niveles de energía y el cuarto nivel de energía solo tiene un electrón libre, por lo cual ya será necesario cederlo o atraer otros más para completar su capa de valencia. Sin embargo, en este caso, pues lo más común es que pueda cederlo para hacer un enlace bastante bueno. Y por último, tenemos a los isótopos que hemos mencionado a lo largo del estudio de la química, sin embargo no nos habíamos detenido para poder determinar qué es lo que es un isótopo. Los átomos de elemento no tienen todos el mismo número de neutrones en el núcleo. A esto se le llama isótopo. Los isótopos tienen casi las mismas propiedades químicas, pero otras propiedades físicas. Se conoce más un isótopo prácticamente que todos los elementos. Son aquellos átomos de un mismo elemento que contienen un distinto número de neutrones en su núcleo y el mismo número de protones. La mayoría de los elementos está formada por dos o más isótopos naturales. En la parte derecha podemos analizar al hidrógeno. El hidrógeno con un protón y un electrón
se conoce como proteo. El hidrógeno con un electrón, un protón y un neutrón se conoce como deuterio. Y el hidrógeno con un electrón, dos neutrones y un protón se conoce como tritio. Y todos y cada uno tienen diferentes aplicaciones para el desarrollo de la química en la industria y en la vida diaria.